Vale. Hola, soy María y hace un tiempo os hice un vídeo hablando sobre la cultura mod y la cultura skinhead que se habían desarrollado a lo largo de la calle Carnaby Street del Soho de Londres, y me apetecía hacer otro vídeo, así que nos vamos a ir hasta los años 70 y vamos a hablar de otro movimiento cultural que es el movimiento punk. A finales de los años 60, la herencia de la cultura mod y la cultura hippie habían dejado la escena cultural mundial en una oda al exceso en todos los sentidos: exceso de color, exceso de optimismo, toda la cultura del flower power, una industria como motor económico que parecía no tener fin, una idea de eterna juventud que parecía que no acababa nunca. Y claro, cuando llegan los años 70 nos vamos a encontrar que todas las chicas y chicos del swinging London, de ese flower power, habían pasado los 30 años, ya se habían casado, tenían trabajos estables, tenían familias. Esa presunción de que todo lo que necesitas es amor había acabado, y la nueva década nos va a dejar propuestas, nuevas tribus urbanas muy interesantes. Hoy vamos a hablar de una de las más interesantes: el movimiento punk. El movimiento punk protagonizó la vida cultural inglesa y norteamericana para expandirse a lugares muy diversos de todo el planeta. Este movimiento afectó no solo a música y moda, sino también al cine, al pensamiento político y a las artes plásticas. ¿Dónde están los orígenes del punk? Pues el primero de esos orígenes sin duda es la cultura hippie. Estaban cansados de todo lo que se había llamado la contracultura, porque esa contracultura había acabado siendo parte del establishment de la sociedad. Ellos van a buscar ser lo más radicalmente contrarios que puedan. Y el segundo origen, la segunda causa, es la situación económica que se vivió en los años 70. Se trata de momentos de recesión política, desilusión, un desempleo muy creciente. Había unas perspectivas no demasiado buenas para la gente joven en aquel momento, que acabaron haciendo suyo el lema de no future, no hay futuro. Esa perspectiva de que no hay futuro hicieron su punto fuerte. De hecho, un tiempo más tarde se acabó adoptando el término punk, que es como un insulto, es como decir basura, piltrafa, como que la escoria, para definir a la subcultura que ellos estaban generando sin ser demasiado conscientes de que eso tenía un nombre. La verdad es que en Inglaterra siempre se han considerado padres del movimiento punk, con los Sex Pistols como abanderados, pero los precedentes, el origen, hay que buscarlo totalmente en el otro lado del mundo, en Estados Unidos, con grupos como MC5 o los Velvet Underground, y concretamente en la ciudad de Nueva York con un bar mítico que se llama CBGB. CBGB son las siglas para decir Country, Bluegrass and Blues. En ese sitio, en el año 74, ya estaban dando escenario a gente como Richard Hell, Television, Patti Smith. También los Ramones ya actuaban en el CBGB. La verdad es que los Ramones, la propuesta de punk que ellos proponían era completamente diferente a lo que triunfó en Inglaterra. La estética de los Ramones era un poquito la evolución de un rockabilly. Pantalones pitillo, las Converse, esas cazadoras perfecto, las cazadoras de cuero. Richard Hell fue el primero que llevó esa estética de camisetas rotas, que fue lo que caló en el punk británico. La verdad es que si queremos buscar alguna referencia más de lo que fue la estética punk y el movimiento fuera de la música, lo podemos hacer con dos películas de culto. Uno, The Rocky Horror Picture Show, es imprescindible, donde el protagonista, uno de los protagonistas, que hace de Dr. Frankenfarter, todo el vestuario que lleva es una oda a lo trash, a lo transgresor, al fetichismo. También encontramos otro referente en La Naranja Mecánica, donde la ultraviolencia parece ser que es la única salida a la gente joven en una sociedad vacía de optimismo. Una de las personas clave en el desarrollo del movimiento punk en el Reino Unido fue Malcolm McLaren. La verdad es que este hombre es un personaje muy difícil de definir. Es un agitador, es un artista, es un empresario, provocador. A principios de los años 70 se mudó a Nueva York para darse a conocer como agitador. Aquí fue donde llegó a ser el manager de los New York Dolls y también donde conoció a Richard Hell, con esa estética, ¿no?, que le impactó y que creyó que podía tener mucho calado en Londres. La verdad es que intentó traerse a Richard Hell a Londres, pero una serie de circunstancias, incluyendo el problema de drogas que tenía, no lo hicieron posible. Lo que sí que se trajo Malcolm McLaren a Londres fue la estética de Richard Hell. Aquí entra en juego otra de las mamás del punk británico, que se llama Vivienne Westwood. Era la mujer de Malcolm McLaren. La pareja tenía una tienda de ropa en la calle Kings Road. Se trata de la misma calle donde se vivió la revolución de la minifalda, donde Mary Quant tenía su tienda, pero la tienda de Vivienne Westwood
Estaba en la otra punta de la calle Kingswood, que la verdad es que nunca había gozado de tanta prosperidad como el resto de la calle. Tuvieron una tienda que fue pasando por diferentes nombres y finalmente en el año 75 a esa tienda la rebautizaron de nuevo como Sex. Sex era el centro donde eclosionó todo el movimiento punk. Todo lo que allí se vendía era un desafío como al buen gusto. La ropa fetichista, rota, imperdibles, quemada, agujas por todos lados. Con el do it yourself, con el háztelo tú mismo tan presente, acabó siendo la máxima de la estética punk. Sobre todo la que insistió más en este tema del do it yourself, que era una de las dependientes de la tienda, era una chica que se llamaba Jordan. Para mí es la verdadera madre de la estética punk en el Reino Unido. Y era la que maquilló, la que vistió y formaba parte del grupo de amigos de los Sex Pistols. Sex era el epicentro de todo. La gente que iba a la tienda Sex era tan heterogénea como es el movimiento punk. Lo que les unía era ese sentimiento de contracultura, de aburrimiento de la realidad, y ellos intentaban agitar esa realidad de una manera extrema. Precisamente de los chicos que iban por la tienda, Malcolm McLaren sacó el elenco del grupo de los Sex Pistols, que además de músicos servirían como modelos de la ropa de la tienda. De hecho se llaman Sex Pistols por hacerle referencia al nombre Sex de la tienda, le estaban haciendo publicidad. Lo que definía a los Sex Pistols fue el completo abandono de cualquier pretensión musical, primando la actitud que tenían dentro y fuera del escenario. Por ejemplo, donde se ve muy bien es que expulsaron del grupo al bajista Glenn Matlock en favor a Sid Vicious, porque de hecho lo dijo Johnny Rotten unos años después, les hacía parecer buenos. Empezaron a dar conciertos pequeños donde versionaban canciones, con un sonido poco cuidado y siempre con movidas, siempre con peleas entre ellos o incluso con el público. Pero esto les servía para que poco a poco fuera creciendo el eco mediático, hasta que llegaron a dar una aparición en una televisión, Thames TV, salió a colación la palabra mierda, la entrevista fue saliendo de tono, pero claro, esto les generó una repercusión brutal en la sociedad inglesa tan estirada en aquel momento. Sacaron su primera canción, Anarchy in the UK, que les supuso una censura para la BBC, que la discográfica que les había contratado rompieran el contrato, pero firmaron con otra discográfica en el Palacio de Buckingham, convocaron a la prensa y sacaron su segunda canción, God Save the Queen, en el año 77, que precisamente es el mismo año que la reina Isabel cumplía los 25 años como monarca en el país. Sacaron un disco, aquí lo tenéis, el Nevermind the Bolos Here the Sex Pistols. Fue el canto del cisne de este grupo, ya que presentando el disco por Estados Unidos, de gira en Estados Unidos, se separaron. Otra manera de entender el punk nos la da otro de los grupos más icónicos y recordados de este país, que son The Clash, los Clash. El manager de The Clash se llama Bernie Rhodes y es otro de los que reclama ser el padre del movimiento punk. Era amigo personal de Malcolm McLaren, de hecho estuvo implicado en el proyecto de reformación de los Sex Pistols, hasta que al final se desvinculó porque vio por el camino que los quería llevar McLaren, a la pura provocación sin mucho de fondo. Se vinculó con los Clash, que se convirtieron poco a poco en mejores músicos, con unos mensajes sobre todo más reivindicativos y más profundos en sus letras. Uno de los mejores años de la carrera de The Clash es el año 79. Terminaron su primera gira por Estados Unidos y también grabaron uno de los discos más icónicos que tienen, que es el famoso London Calling. Se creó en un momento de gran inestabilidad social. La verdad es que en el año 79 en Inglaterra vivieron un momento socialmente muy agitado que se llamó el invierno de nuestro descontento. Basureros en huelga, camioneros en huelga, basura acumulada por las calles. Margaret Thatcher se convirtió en primera ministra del Reino Unido. Era un momento de una gran incertidumbre política, una gran recesión económica, y todo este ambiente va a quedar reflejado en las 19 canciones que están en London Calling. Veían que la música punk se había quedado anclado en un sonido muy determinado y lo sentían como algo muy rígido. Estaban súper interesados en el sonido reggae, ska, tan importantes en Inglaterra, y dejaron que toda su música se influenciara de aires afroamericanos. También es mítica la portada del disco de London Calling, que toma como referencia directa, mirad aquí lo tengo, el primer disco de Elvis Presley. Se puede ver que es una copia total del estilo gráfico. Con todo, así consiguen sacar este disco de London Calling, que está considerado uno de los hitos del punk británico,
con una propuesta completamente diferente a la de los Sex Pistols. Mientras los Sex Pistols eran el producto comercial de Malcolm McLaren, el grupo liderado por Joe Strummer se implicó directamente en la denuncia social de la Inglaterra del momento. No podemos definir el movimiento punk, todo el movimiento punk, solo a base de la carrera de The Clash y de Sex Pistols, porque es un movimiento enorme, es un movimiento heterogéneo y muy diferente. Me gustaría mencionar al menos, por ejemplo, a Siouxsie and the Banshees o The Slits y muchos grupos femeninos que encontraron en el punk como el escenario para hacerse oír como mujeres. El movimiento punk germinó en Nueva York, se trasladó a Londres y de ahí se contagió a todo el mundo. Por ejemplo, en Japón tuvo una repercusión muy importante a nivel de estética, sobre todo, y por ejemplo en España caló con muchísima importancia en el País Vasco. A día de hoy, la estética punk sigue siendo referencia, sigue siendo revisitada en la moda cada ciertos años. Por ejemplo, Vivienne Westwood sigue haciendo diseños para alta costura, desfilando en las pasarelas internacionales. Nunca ha perdido la esencia de la ropa que vendían en Sex. Hemos hecho una breve introducción de la historia del punk en Inglaterra o en el Reino Unido. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.